Bien, hermanos queridos y amigos que nos visitan en esta noche, quisiera compartir palabra de Dios, consejo de Dios con ustedes. Y antes de leer las Escrituras, quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es, para reflexionar, ¿cómo me estoy viendo? ¿Cómo me veo yo? Y uno puede decir, bueno, me veo a veces despeinado, peinado, me veo que la ropa me queda bien, en otras ocasiones no, me veo medio gordito. Esta pandemia hizo que haga unos pan casero y comience a experimentar nuevas comidas. Y bueno, hay que probar, hay que comerme. Entonces me veo gordito, otros dirán, yo me veo bien, estoy lindo, ¿no? Pero no es esa la respuesta que me gustaría escuchar, porque lo que vemos exteriormente es lo que refleja el espejo cuando nos miramos y tratamos de arreglarnos y de estar de la mejor manera, bien vestido, bien peinado, aunque a algunos no les interesa por ahí peinarse mucho. Parece que, bueno, lo importante es el corazón. Dice, y van todos despeinados, no tienen problema. Pero la pregunta a la que yo apunto es, ¿cómo me veo interiormente? ¿Qué puedo decir de mí? No importa que los demás opinen de mí, digan de mí, no, yo qué opino, qué soy, quién soy. ¿Puedo decir que soy un exitoso en la vida? ¿Puedo decir que he conquistado y seguiré conquistando? ¿O me veo no muy bien, veo el fracaso en mi vida, no puedo alcanzar ciertas metas y creo que no lo voy a alcanzar y parece que no es para mí lo que estoy persiguiendo, lo que deseo no lo voy a lograr? Me veo que estoy un poco en la crisis emocional, espiritual, en el matrimonio, en la familia. Me veo derrotado. Veo que en vez de tener gozo y alegría, tengo tristeza y durante las noches hasta me largo a llorar porque no encuentro la salida a ciertos problemas y situaciones que me toca vivir. Veo que no soy un valiente, veo que estoy derrotado. Y puede ser que pase, puede ser que te veas de esa manera, que no conquistaste lo que querés, que no alcanzás lo que te propones. Y pareciera que todo el entorno, la realidad que vivimos en nuestro país, pareciera que suma a que viva aún más en la crisis. Me veo así. Y como nos vemos y como creemos que vivimos y nos vemos y tenemos la visión propia de uno mismo, va a determinar nuestro futuro, nuestro porvenir. Ahora, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Fíjense, quisiera compartir con ustedes en el libro de Jueces, el capítulo 6 y el versículo 12. Quiero hablarle un poquito de este hombre, Gedeón, que muchos lo conocen a través de las Escrituras, porque seguramente que muchos son lectores. Y dice así la palabra de Dios: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová, el Señor, está contigo, varón esforzado y valiente. Qué lindas palabras del Señor, que es dirigida a un hombre. Y aquellos que conocemos las Escrituras podemos hasta decir: Señor, te equivocaste. Te equivocaste en decir a Gedeón que era un varón esforzado y valiente, porque si
conocemos el contexto de lo que estaba viviendo Gedeón, toda su familia y toda su nación, nos vamos a dar cuenta que Gedeón, por lo que dice el Señor, no era ni valiente ni esforzado. Él estaba escondido, miedoso, temeroso, trabajando en un lugar que no era el apropiado ni el adecuado. Estaba derrotado. Esa sería la palabra. Estaba en una condición de derrota, de miedo, de temor. Y cuando Dios viene y le dice, tú eres valiente y esforzado, él no lo cree. Él no cree nada en lo que le dice el Señor en ese momento. Gedeón le responde, Señor mío, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué pasó con tus maravillas, con tu poder que nuestros padres nos contaron? ¿Qué hiciste para con ellos? El favor que tuviste para con ellos. Ahora estamos totalmente derrotados. Estamos temerosos, con miedo. Todo Israel estaba atemorizado, hacían cuevas, se iban a las montañas, se escondían, y Gedeón era uno de ellos que estaba en su casa escondido en un lugar que no era el apropiado para estar haciendo el trabajo que estaba haciendo. Y Dios no hace caso a lo que Gedeón le dice, sino con estas tus fuerzas vas a ir adelante. Dios, mis hermanos, mi amigo, Él ve lo que nosotros no vemos. Él ve el diseño original. Te hizo valiente, te hizo esforzado, te hizo conquistador, te hizo un hombre y una mujer que va siempre hacia adelante, un guerrero, una guerrera del Señor. Él ve esas aptitudes en tu vida. Nunca va a haber el fracaso. Son situaciones que vas a vivir quizás por decisiones propias que tomás, pero Dios no ve el fracaso, te ve un victorioso, te ve que la gloria de Dios te sigue, te dice, yo estoy contigo, te acompaño, te veo con todas las fuerzas. Pero a veces no creemos que es así, por lo que vivimos. Tengo que escuchar la voz y el consejo de Dios que me dice, yo soy un valiente y un esforzado. Y yo quiero preguntar en esta noche, ¿quién es valiente y esforzado aquí? Levante su mano, por favor. Algunos no creen todavía. Algunos todavía no están creyendo que Dios te hizo con un potencial tremendo que a veces no nos conocemos ni queremos entender. Estamos tan inmersos en la dificultad, en el problema, que no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Como le dijo a Gedeón, el Señor está contigo, varón valiente y esforzado. Si quiero cambiar mi vida, la historia de mi vida, la historia de mi familia y la historia de mi nación, voy a tener que creer en mí mismo, creer en lo que Dios puso en mí, creer que Dios me acompaña y que Dios está conmigo. Si quiero cambiar la situación en la que estoy viviendo, voy a tener que creerle a Dios, porque si no, seguiremos viviendo en la misma situación y condición, con miedo, con temor, escondido, con dolor, con heridas, con tristezas que no puedo superar porque no creo que yo puedo lograr lo que Dios ha puesto en mí. Cuando Gedeón tiene una breve charla con Dios, él acepta el desafío del Señor y Dios le aconseja algo. Y es el mismo consejo que nos da a nosotros en esta noche.
El problema, Gedeón, es que en tu casa hay altares que están edificados y vas a tener que destruir. Para que yo pueda trabajar en tu vida, para que yo pueda impulsarte a lo que viene, para que pueda impulsarte a la conquista y a las victorias, vas a tener que destruir los altares que están en tu casa. Para que veas el cambio, para que conquiste una nueva vida y la historia cambie y comiences a transitar por un nuevo camino glorioso en mi presencia, camino de victoria, de conquista y de gloria de Dios, vas a tener que creer y empezar a actuar. Y eso muchas veces nos cuesta a nosotros cuando nosotros tenemos que actuar, cuando nosotros debemos ser esforzados y valientes. Ahí fracasamos y erramos. Porque creemos que Dios tiene que cambiar todo. Dios se va a encargar, Dios va a cambiar todo y lo va a hacer en la medida que tú y yo quisiéramos cambiar. Y demos o demostremos que verdaderamente queremos cambiar la situación en la que estamos. Hay un ingrediente fundamental y que está de nuestro lado, es que Dios, así como estuvo con Gedeón, está con cada uno de nosotros. Ya el ingrediente primordial está. Ahora, vas a tener que ir con estas tus fuerzas, con valentía, y te vas a tener que esforzar para realizar cambios en tu vida. Cuando Gedeón aceptó este desafío, se fue y destruyó los altares que en su casa estaban levantados. Y uno podría decir, y pastor, ¿cuál es el altar que yo tengo que destruir en mi vida? Y hay altares que tenemos y que tenemos que destruir muchas veces. Altares que muchas veces nuestros padres levantaron en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestra conciencia. Cuando te decían, vos no vas a lograr nada en la vida. Vos naciste pobre y vas a seguir pobre. Cuando te decían, sos un inútil, un infeliz. Esos papás imprudentemente y sin querer estaban levantando altares en nuestra mente y nosotros sin darnos cuenta estábamos dando lugar a ello. Quizás no todos de los que están aquí. Y nos tomamos inconscientemente de lo que recibimos, de la información que nos dieron, una información equivocada, negativa, pesimista, diciéndonos, en otras palabras, no vas a llegar a nada en la vida, no vas a ser un conquistador, vas a ser siempre un perdedor. Yo he escuchado a papá que le decían a sus niños, sos un infeliz, siempre lo mismo, rebelde. Y esos altares quedaron enquistados en nuestra mente e inconscientemente actuamos por esa información que recibimos, quizás desde niño, de joven o adolescente. Y nos quedamos que me dijeron, mi papá me dijo, mi abuelo, mi vecino, quien sea, me dijo que yo no voy a alcanzar eso, así que hago otra cosa. Y nunca alcanza lo que verdaderamente desea en el corazón. Altares que Dios nos puede obrar si están esos altares. Altares de duda, de incredulidad. Altares de murmuración, de chismes, de negativismo constante, altares de quejas, constantemente se quejan, altares a la arrogancia, a la desobediencia, a la mentira, altares a la pornografía,
a los vicios, altares al celular. Si está bien utilizado es una bendición. Las redes sociales pueden ser un altar negativa como puede ser una bendición. Dios no puede obrar si hay altares que estén ocupando el primer lugar en nuestra vida, en nuestra mente, y por ende no podremos seguir adelante de ninguna manera. Gedeón le dijo una de las excusas: Señor, yo soy pobre, soy insignificante, soy el más pequeño de la familia. ¿Cómo es que yo voy a ir y voy a dar libertad a toda una nación? ¿Cómo puede ser? Conecta tus fuerzas. Acordate, Gedeón, yo estoy contigo y conecta tus fuerzas, yo te voy a acompañar, pero vas a tener que destruir los altares. El altar de la ira, del enojo, el altar del maltrato, el altar de ese carácter feo. Altares. En el versículo 25, Gedeón recibe el consejo de Dios y le dice: vas a tener que destruir los altares, y en lugar de ese altar vas a edificar uno nuevo, pero a tu Dios, solo a tu Dios. No puede haber un altar que adore a Dios y un altar que adore a lo que hemos nombrado anteriormente. No pretendamos alcanzar sueños, metas. No pretendamos ser conquistadores ni exitosos en Dios si hay altares que están ocupando el lugar que debería ocupar el altar de Dios. No pretendamos ser conquistadores si ni siquiera podemos conquistar nuestra mente y podemos creer lo que Dios nos está diciendo. No podremos avanzar. Es más, se va a notar la misma actitud de Gedeón, escondido, temeroso, trabajando y tratando de acostumbrarse a esa vida. Y Dios no te llamó para que te acostumbre a una vida de altar, no a Dios, sino de altares que se levantaron en nuestra mente, y quizás yo acepté esos altares. Tengo que creer en mi mente y tengo que ir en el nombre del Señor a destruir los altares. Después que Gedeón hizo esta labor, que le creyó a Dios la palabra, con esfuerzo y valentía, fue y destruyó los altares, levantó un altar a Dios y le adoró a Él. Y ahí la historia de Gedeón comienza a cambiar. Nuestra historia puede cambiar si somos capaces de obedecer a Él y creer que nosotros podemos en Dios. En el versículo 35 nos habla que luego que Gedeón destruye el altar pagano a otros dioses y eleva un altar a Dios y lo adora, dice las Escrituras que Gedeón en ese preciso instante fue lleno del Espíritu de Dios. Evidentemente es incompatible presencia de Dios en nuestra vida cuando hay altares que no adoran a Dios. Pero inmediatamente en la obediencia, Dios se manifiesta y lo llena de su espíritu. Cuando nadie creía en Él, cuando todos lo rechazaban, hasta quisieron matar a Gedeón porque destruyó esos altares, cuando fue lleno del Espíritu de Dios, Él solamente se puso de pie y comenzó a convocar a un ejército.
Y quiero decirle, mi hermano y mi amigo, cuando Dios está llenando nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser, se nota esa presencia, se nota esa gloria, se nota la autoridad y el poder de Dios, que las personas solas aceptan tu liderazgo y aceptan que eres diferente y aceptan que eres un conquistador. La historia cambió a partir de ese momento, y sería bueno que después en sus casas puedan leer estos capítulos de Gedeón, porque cuando Gedeón acepta al Señor, la historia cambió. De una persona desconocida fue conocido, considerado uno de los mayores líderes y jueces de la historia en la vida del pueblo de Israel. Un hombre que dio libertad a una nación esclavizada. Un hombre que fue líder espiritual, referente espiritual de Israel. Un hombre que fue honrado aún hasta en la muerte. Así que todo comienza con creer que yo soy un esforzado, un valiente, un bendito del Señor. Todo nace cuando yo creo que Dios ha puesto en mí virtudes, potencia y todas aquellas bendiciones que yo puedo alcanzar a conquistar otras cosas. Todo comienza en un abrir y cerrar de ojos, pero todo comienza en el corazón y en la mente. Luego que Gedeón fallece, fue enterrado con honores. Lo respetaron, lo reconocieron. Fue un conquistador. De estar escondido y temeroso, un conquistador, un libertador, un juez, un líder. Y Dios estaba con él y Dios lo respaldaba. Así que depende de nosotros, mis hermanos, mis amigos, que quisiéramos cambiar la historia de nuestra vida. Primero vamos a tener que cambiar la visión que tenemos de nosotros mismos. Si te dijeron que no podés y no vas a alcanzar, vos vas a tener que decir: yo voy a poder porque Dios me acompaña. Yo voy a ser un conquistador porque Dios está conmigo. Yo me voy a sanar de esa enfermedad. Yo voy a hacer que cicatrice esa herida que tengo en mi corazón. Yo voy a poder porque Dios está conmigo. Cuando tenemos la visión de Dios, entonces vamos a ser capaces de conquistar y de cambiar la historia de nuestra vida.